Buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días, como se conecten. La Academia Nacional de Arquitectura se complace en invitarlos a esta mesa redonda, a este ciclo de conferencias, en donde la Academia Nacional de Arquitectura está presentando la arquitectura de todas las zonas de nuestro país. La riqueza arquitectónica que se está produciendo en todo el país es muy importante y estamos acostumbrados a ver únicamente las grandes obras y majestuosas obras de arquitectura y de urbanismo de la capital de la República Mexicana, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla posiblemente, y nos olvidamos un poco de que toda la República está produciendo arquitectura de primerísima calidad. A mí me da mucho gusto ahora contar con el capítulo Sinaloa por varias razones. Una de ellas es que el capítulo más nuevo, afiliado a la Academia Nacional de Arquitectura, tiene 4 años más o menos o 5 de haber existido, de haberse incorporado a la Academia Nacional de Arquitectura. Y en esta ocasión, que es la primera charla de Sinaloa, la visión urbana y arquitectónica de Sinaloa, es sumamente importante para que conozcamos a nivel general lo que se hace de desarrollo urbano, de arquitectura y cómo cuidan los arquitectos de la localidad las obras que se van efectuando durante el trayecto de su carrera profesional. Quiero decirles que tuvimos la oportunidad de estar en Culiacán hace más o menos 30 años en una reunión muy importante con el gobernador Labastida y con el desaparecido amigo nuestro Antonio Toca, que aquel entonces era funcionario público. Y tuve la oportunidad, invité yo a Pierre Bagot y a Georgi Stoilov de Bulgaria, que era el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, y con Pedro Ramírez Vázquez y otro grupo de arquitectos. Y se hicieron estudios muy importantes. Estaba Jaime Sevilla con nosotros en aquel entonces para ver el desarrollo urbano que ustedes van a ver seguramente de Entre Ríos. Me da muchísimo gusto. Me voy a permitir presentar a los panelistas que van a participar y van a charlar. Les recuerdo que tenemos un chat abierto para recibir todas sus preguntas y poder en un momento dado satisfacerlo y hacer una mesa redonda si ustedes lo quieren. Me voy a permitir presentar al arquitecto Jaime Juárez. Jaime Juárez es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su campo profesional es el desarrollo de proyectos inmobiliarios, habitacionales y turísticos, así como la consultoría y asesoría en materia de planeación y desarrollo urbano para empresas, organismos e instituciones. Tiene posgrado en maestría en planeación estratégica urbana y en administración de la construcción. Ha desarrollado una intensa actividad en organismos empresariales y gremiales, como cámaras, colegios y consejeros. Actualmente es el presidente del capítulo Sinaloa de nuestra Academia Nacional de Arquitectura. Jaime, muchas gracias por esta organización y muchas gracias por el entusiasmo que le ha puesto el capítulo Sinaloa a nuestra academia. Les recuerdo que el arquitecto Antonio Gallardo es el secretario general y en alguna forma va a poder intervenir para moderar con ustedes. Jaime, tienes la palabra para hacer la presentación de la interesante mesa de trabajo de ese capítulo de Sinaloa. Buenas tardes a todos. El capítulo Sinaloa se honra en participar en estos ciclos de presentaciones que la Academia Nacional está llevando a cabo. El propósito de esta charla de nosotros es darle a conocer que Sinaloa siempre ha estado presente en todas las tendencias de la arquitectura. Siempre hemos tenido arquitectos haciendo arquitectura en Sinaloa y lo vamos a seguir haciendo. Y siempre hemos recibido con buenos ojos y lo hemos aceptado a todos los arquitectos foráneos que vienen a apoyarnos y sobre todo a extender su arquitectura, darnos ejemplos de su buena arquitectura para Sinaloa. Mi compañero Jorge Guillermo, si lo puedes presentar, Pepe, porque también vamos a iniciar la primera presentación.
juntos. Pepe. Sí. Pepe, ¿puedes presentar a Jorge Guillermo? Con mucho gusto. A Jorge Guillermo no necesita presentación, porque lo conocemos hace muchos años, casi 40. ¿Así es, Jorge? Bueno, Jorge Guillermo Ruiz Martínez es egresado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 69. Tiene certificación nacional CONARC y o internacional de la PEC, con ejercicio profesional de más de 50 años, con un gran número de diseños y construcciones de edificios corporativos, institucionales, especializado en procesamiento de granos y horticultura, salud, educación y hotelería. El diseño y construcción de gran cantidad de viviendas residenciales caracteriza su obra arquitectónica. Es un actor permanente en actividades gremiales e institucionales. Ha recibido reconocimientos como mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su tesis profesional. El Colegio de Arquitectos de Sinaloa lo ha hecho acreedor en 2 ocasiones al Premio Anual de Arquitectura y en una a mención honorífica en diseño arquitectónico. Medalla de plata por la participación de su obra en la Quinta Bienal de Arquitectura de la Región Quinto de la FECARM. Su obra ha sido publicada en el Anuario de Arquitectura Mexicana de Limba. En el año 2003, el Honorable Ayuntamiento de Culiacán le otorgó el premio Colchin al mérito urbano. Actualmente es presidente ejecutivo del Consejo de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, representando a la Academia Nacional de Arquitectura. Bienvenido a esta charla, Jorge, y adelante con sus presentaciones. Tu micrófono, Jorge, por favor. ¿Ya podemos empezar? Adelante, arquitecto, Bueno, ya vemos su nuestra pantalla. presentación conjunta. Perfecto. Nuestra presentación está situada en la ciudad de Culiacán. La hemos titulado 70 años en que se convirtió de provincia a metrópoli, ya que Culiacán es una de las catalogadas zonas metropolitanas del país. Si ustedes vemos, este es el Culiacán del 1804. Como vemos, ahí la ciudad ya tenía más de 250 años de fundada, la villa de Culiacán. Sin embargo, no llega a 12, 14 manzanas, siempre a la ribera izquierda del río Tamazula. Para 100 años después, ya tenemos una villa mucho más grande, pero siempre situada a la vera izquierda del río Tamazula. Fue cuando se construyó el puente Cañedo, que lo vemos aquí, cuando cruzamos el Tamazula y pudimos desarrollar la otra banda de la ciudad. Ese es en 1908, llega al Punta de Fierro a Culiacán y se construye nuestro símbolo de la ciudad, uno de los símbolos más importantes, que es el famoso Puente Negro de 1908, que cruzó el río Culiacán. Entonces ya estábamos del otro lado de Culiacán, del río Culiacán. Pues esta es nuestra villa, nuestro centro. Aquí se lo dejo a Jorge Guillermo. Adelante, Jorge Guillermo. Bien, gracias, Jaime. Pues acabamos de ver la anterior, el puente de ferrocarril, que es, lo utilizamos como emblema de esta presentación. Es un puente construido en la época porfiriana, 1908, y que actualmente, además de ser un ícono de la ciudad, sigue siendo una obra funcional. El ferrocarril lo cruza todos los días cuando es necesario. Bien, Culiacán, la siguiente, por favor. Esto es una imagen de lo que era el Culiacán urbano, la arquitectura de Culiacán durante prácticamente toda la última parte del siglo XIX y la primera mitad o la primera parte del siglo XX hasta antes de los 40, por decir algo. Obras de importancia, esto es
la plaza central, donde está la iglesia catedral, y alrededor de esto era una típica ciudad, una villa colonial que tenía muchos años de fundada, pero que había tenido pocos cambios en su estructura. Se acababa de cruzar apenas el río después de 400 años de fundada. Y estos son vistas de lo que, si cambiamos un poquito la vestimenta de las gentes y el modelo de los vehículos que se vean por ahí, pues esta es una imagen que puede haber durado hasta cerca de la década de los 40. Es un Culiacán que se conservaba, pero que a partir de esa década, la agricultura que empieza a darse y empieza primero tímidamente a exportar productos agrícolas a los Estados Unidos, empieza a crear un desarrollo económico que va a incidir muchísimo en lo que sucede entonces, y empieza la ciudad a crecer de una manera, pues a veces un tanto excesiva y un poquito desordenada, o un tanto desordenada. Cuando llegamos a esta década de los 50, Jaime, si quisieras nada más plantear este Sí, primer en intento de 1950 planeación. Culiacán. En 1950 tuvimos la presencia del arquitecto Mario Pani, y donde nos propone este primer plan regulador de la ciudad, que desgraciadamente no se siguió, pero ya hubo la intención precisamente de cruzar el río Tamazula para generar lo que es el barrio de Tierra Blanca. Se establecieron algunas vialidades principales a lo largo del río Culiacán y del río Tamazula, que desgraciadamente pues no se concretaron, ¿no? Pero fue un buen intento, algo nos quedó de esta primera planeación. De producto de esa época tenemos grandes intervenciones urbanas en Culiacán, como el Centro Cívico Constitución, obra que en gran parte se debe a don Jaime Sevilla, que es un gran parque cívico urbano con zoológicos, parques, juegos, etcétera, museos, bibliotecas, etcétera, todo en su dimensión, pero a la orilla del río. Aquí te... Sí, yo agregaría que además de ser estamos un poquito desfasados en las diapositivas en el orden cronológico, pero no importa, porque esto, además de ser una obra de carácter urbano, que es parte de lo que nos decía Jaime, tiene también arquitectura. Es obra, como dijo Jaime, de don Jaime Sevilla, principalmente. Uno de cuyos méritos principales de esta obra es haber convencido a un gobernador que era un ex general, cuyos prioridades probablemente no eran las de hacer un parque en un Culiacán de poco más de 100,000 habitantes. Un parque de estas dimensiones era una obra muy ambiciosa para entonces. En este momento es un ícono de la ciudad y yo no me imagino la ciudad sin ella. Esto es parte de la arquitectura inicial. La anterior, por favor, la siguiente, por favor. Esto es parte de lo que originalmente tenía el parque. La anterior, la diapositiva anterior, por favor. Esto me parece interesante, no tanto porque, por la arquitectura del edificio en sí, sino porque lo que vemos reflejado ahí es el primer escudo, o sea, es ya el escudo oficial de Sinaloa, que se creó por el artista que al mismo tiempo desarrolló estos murales de mosaico que afortunadamente se han conservado. Entonces es el escudo oficial del estado de Sinaloa que aparece aquí por primera vez. Este parque se da en la segunda mitad de la década. Sin embargo, la siguiente, por favor. Desde fines de la década, la siguiente. Desde fines de la década de los 40 y principios de la década de los 50, Culiacán
esa pequeña ciudad provinciana de poco más de 100,000 habitantes empieza a voltear al resto del país y busca ver qué se estaba haciendo como modernismo. Esto es el Casino de Culiacán, un edificio que fue protagonista de un intercambio social muy intenso en su época. Como vemos, es una obra pues, que tiene un intento quizá un poco retrasado en el tiempo, de copiar estilos que se consideran ya modernos, un poquito art deco quizá. Curiosamente la hizo no un arquitecto, un ingeniero que residía en la ciudad, el ingeniero Constantino Asa, y es una obra que ha resistido bastante bien el paso del tiempo, a pesar de que no ha tenido un mantenimiento intenso, la obra está intacta. Y es ya un edificio de concreto armado y tiene como característica, diría yo, en la planta alta, lo que es el salón donde se desarrollaban las actividades sociales, bailes o eventos sociales. Tiene una cubierta de concreto que para su época era una losa ya considerable. Paralelamente en esta época llegan aquí 3 arquitectos de fuera, del centro del país, de la Ciudad de México, concretamente, que marcan un cambio en la arquitectura, traen ideas nuevas, forman un despacho que se llama ABB, Artigas, Best y Benítez. Don Francisco Artigas, el arquitecto Fernando Best y el arquitecto Germán Benítez. De ellos, el arquitecto Benítez, quien permanece en Culiacán hasta su fallecimiento muchos años después y deja una herencia arquitectónica muy extensa. La foto de la izquierda es uno de los primeros edificios hechos por ellos. Es el edificio de CADES, de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, y salvo algunos pequeños cambios cosméticos en cristales y demás, el edificio es tal cual. Es el primer edificio de Culiacán ya diseñado a las necesidades específicas de un organismo. El segundo edificio de la derecha, que también tiene algunas adecuaciones, algunas cuestiones que lo han modernizado, básicamente también cosméticas, ventanería y demás, pero el edificio básico permanece tal cual, es la lonja, y es un edificio que sustituyó a la lonja original, precisamente, que estaba a un costado de la Plaza Obregón. Son ejemplos ya de esa nueva arquitectura que estaba llegando a residencial de Culiacán entonces estaba en lo que era la orilla izquierda del río Tamazula, lo que era el Malecón Viejo, y entonces había una serie de casas la anterior, por favor, de gentes prominentes de Culiacán. La anterior, por favor, antes, aquí. Y eran casas en este estilo, que para la época era un estilo ya dentro de la modernidad, pero que consideraban además el clima de Culiacán. Verán que es el uso de partesoles, de una serie de cosas, es muy repetitivo. La siguiente, por favor. Esta es una obra, bueno, bien. En esta misma época, una empresa también que trae gente muy preparada, Casas y Obras, trae un grupo de profesionales. Bueno, esto iba yo a decir. Trae un grupo de profesionales que traen a Culiacán lo que entonces era una innovación. Las estructuras que había traído a México Félix Candela, cascarones paraboloides hiperbólicos, bóvedas de cañón corrido, y hacen un gran número de obras en Culiacán en concreto. Esta quizás sea la más representativa, es el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, otro de los íconos de Culiacán, que se ha conservado perfectamente a lo largo de los años, y es una obra interesante. Tiene una serie
son paraboloides hiperbólicos. En la parte superior no debe tener arriba de 5 o 6 centímetros de espesor el concreto. Para la época, con la tecnología de la época, fue un gran avance. Esto, la siguiente. Ivonne, ¿tienes problemas con la presentación? No, ninguno. Esta, desafortunadamente, no, la anterior. Al anterior, por favor. La está manejando el arquitecto Jaime. Jaime. La anterior. Sí. Esta decía, es del mismo despacho, entonces son también paraboloides hiperbólicos, es una estrella. Era parte de unas instalaciones industriales, era un área recreativa. Desafortunadamente está en abandono total, pero es también una obra interesante. Adelante. Esta es a la que me refiero. En este momento pues está prácticamente abandonada y es una lástima porque es un ejemplo. Como parte de ese espíritu de la modernidad, de la búsqueda de la modernidad, en la década de los 40 se dio en Monterrey una obra del arquitecto Enrique de la Mora, que fue Premio Nacional de Arquitectura, La Purísima, que causó gran impacto a nivel nacional. Y aquí, una década después, con retraso, pero en búsqueda de esa modernidad, un párroco muy entusiasta, el de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, hace una promoción para hacer una iglesia moderna que reflejara un nuevo concepto de iglesia. Y lógicamente, en ese momento se ve lo que era más reciente, más actual, y se hace pues la copia nuestra de la Purísima. De alguna manera es un edificio inspirado en esa obra del arquitecto de la Mora, pero es una versión nuestra. Está también muy bien conservada y es parte de esa herencia arquitectónica de entonces. Adelante. Jaime. Sí, tengo problemas ahí para ya entramos a la década de los 60 y 70. De los 60. Como ustedes ven, tenemos ya un plano regulador. ¿Sí se me escucha? Tenemos para 1968 un nuevo plan donde ya tenemos la ciudad crece a lo largo de sus ríos y a lo largo de las carreteras regionales. Era un plano regulador que pues carecía de mucha información y de mucha normatividad, pero con esto podíamos llegar a controlar parte de la ciudad, ¿sí? Adelante, Jorge. Sí, yo agregaría lo tuyo, Jaime, que desafortunadamente estos planes reguladores eran intentos de arquitectos de los que participaban en cuestiones urbanas de la ciudad y que desafortunadamente no tuvieron mucho eco en la práctica. O sea, como que las administraciones municipales no recibieron de buena gana estas aportaciones. Este par de obras son parte de esa herencia que quedó de estos primeros arquitectos que platicábamos de esto. Estas obras ya son del arquitecto Benítez, que es quien de estos tres pioneros que vinieron de fuera, los dos primeros, don Francisco Artigas y el arquitecto Best, regresaron a la Ciudad de México. El arquitecto Benítez se quedó aquí y dejó un buen legado de obras. Estos son edificios de apartamentos de 2, 3 niveles que no requirieran elevadores, comunicación vertical. Y lo que yo creo que hay que hacer énfasis es que eran edificios que trataban de adaptarse al clima difícil que tenemos, sobre todo en verano. Si ven el de la derecha, no se aprecian muy bien, pero tiene una orientación complicada, es poniente, y lo que se ve a la izquierda, que por el ángulo de la foto casi no se aprecia, son unos partesoles
que le quitan todo el sol a las ventanas de toda esa mitad del edificio. Adelante. Si ustedes ven, ya para la década de los 70 tenemos un nuevo plan, una nueva forma de planeación, tratando de incorporar lo verde, tratando de generar las áreas de patrimonio natural que de alguna manera pues le ha dado cierto carácter a nuestra ciudad, ya que estamos rodeados de montañas, sobre todo al oriente y al norte, pero pues sigue siendo la actividad más intensa en el centro de la ciudad. Las periferias y todo básicamente eran habitacionales populares. Esa fue la característica de la explosión urbana de Culiacán, creciendo con muchas invasiones en los cuales terrenos, parcelas se regulaban a través de un líder de colonias, ¿sí? Adelante, Guillermo. En esa misma época, un barrio paupérrimo que teníamos frente a la estación del ferrocarril, que era la colonia Ruiz Cortines, básicamente se requirió de un nuevo palacio de gobierno para la sede del gobierno estatal y se eligió este centro Sinaloa en un espacio de más de 50 hectáreas, en los cuales administrativo, el Palacio de Justicia, sino también se generaron todas unas zonas de predios urbanos comerciales. Casualmente se prohibió la vivienda en este centro Sinaloa y básicamente se concretó a usos comerciales y de servicios como oficinas. Como ven, el día de hoy, pues nuestro centro Sinaloa, pues es una referente para nuestra ciudad. Tenemos el canal oriental, el canal principal lo tenemos al lado izquierdo, y pues ya nuestra ciudad ya va rompiendo sus barreras naturales, ¿sí? Si tú puedes referirte al proyecto en sí, Jorge Guillermo, de la unidad administrativa. Sí, por supuesto. Gracias. Jorge Guillermo. Sí, gracias. Esto es la unidad administrativa estatal, el Palacio de Gobierno estatal, y a la derecha se ve lo que es el Supremo Tribunal de Justicia, que es el centro de esta ciudad. Comentar por un lado que afortunadamente se decidió la construcción de esta unidad estatal porque cambió completamente una zona de la ciudad que era paupérrima, como dijo Jaime. La gente vivía en una colonia que se llama Ferrocarril, en unas condiciones deplorables, y esto cambió completamente esta zona de la ciudad. Pero en el plan de arquitectura quiero referirme a este edificio en particular. Es un edificio que tiene ya 50 años de vida y creo que es tan actual hoy día como el día que se hizo. Es un edificio muy funcional, flexible, en que se combina una estructura de concreto muy bien hecha con una serie de elementos prefabricados que se han mantenido en excelente estado y está en un entorno verde sumamente agradable. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ya voy. Este es un acercamiento de este edificio al que me refiero. Este es el balcón desde donde se dan el grito y ceremonias así. No, atrás, por favor, una. Bien, esto es el edificio de la unidad administrativa. Adelante.
Un adelante. Esto ilustra brevemente la evolución, no, antes, la anterior, por favor. La anterior. Si lo tienes en PowerPoint, nada más con la flechita, es para atrás. Bueno. Bien. Es que no, casi no escucho a Jorge Guillermo. ¿Perdón? Bien. Esto es de esta misma época y paralelamente a la unidad administrativa No los estatal. escucho. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bien. Tenemos también, se crea un centro cultural. Bien, se crea también un centro cultural que viene también a cambiar en Culiacán lo que es la oferta de la cultura en general. Tiene un teatro donde por primera vez en Culiacán se dan representaciones de primer nivel. Tenemos desde los coros del ejército soviético, los niños cantores de Viena, o funciones de ópera, conciertos, no sé, de todo tipo de representaciones. Entonces, hay una biblioteca pública, escuela de arte, salones de exposiciones. Entonces, esto junto con esa unidad administrativa y esto a la margen del río Tamazula, nos van dando ya otra imagen para otro Culiacán al que aspiramos. Adelante. Aquí hay uno de dos edificios que creo que es interesante mencionar, no por el edificio en sí, por destacar el edificio en sí, sino porque representan un parteaguas en lo que son las soluciones arquitectónicas. La arquitectura de Culiacán cambia a partir de estos dos edificios. Para mí es interesante. Este es el primer hotel que se da dentro de la ciudad con un concepto ya de hotel moderno y completo. Hoy día empieza como hotel ejecutivo hace muchos años, desde esa década de 1974 por ahí, 75. Actualmente lo opera la cadena Wyndham, pero fuera de algunos cambios cosméticos es el mismo hotel de entonces. Es un hotel que ya tiene todas las necesidades modernas. Hasta entonces los hoteles en Culiacán cubrían necesidades muy básicas, eran bastante improvisados, y esto ya marca como dije, un parteaguas, después del cual lo que se haga ya tiene que obedecer a otro tipo de parámetros. Esto ya tiene todos los servicios resueltos, tiene comunicación vertical, elevadores modernos, salones de eventos con divisiones a prueba de sonido que son flexibles y pueden cambiarse, un restaurante en forma, una cafetería, algunos locales comerciales. O sea, ya combina un concepto que actualmente nos parece muy normal, pero que no existía en el Culiacán entonces. La siguiente. Esto es un edificio muy modesto en sus acabados, pero que para mí es interesante también como parteaguas. La oferta de edificios... Ivonne, tú tienes el... ¿Perdón? Ivonne, ¿tú tienes el control? Sí. Lo tengo el control, arquitecto, no se preocupen. Perfecto. La oferta de edificios, de locales para oficinas rentables en Culiacán, o eran edificios muy pequeños de la época, los que mostrábamos hace un rato de la época, por ejemplo, del arquitecto Benítez, edificios pequeños que resolvían las necesidades básicas de espacio. Pero no habían, o casas viejas arregladas para alojar oficinas, pero no había ningún edificio con servicios completos en que se incluyeran ya locales modulares con climatización individual, comunicación vertical con elevadores modernos, en fin, locales comerciales incluidos. Pero
lo más interesante que a mí me parece esta obra como parteaguas es que incluye ya el uso del automóvil en la arquitectura. O sea, parte de las plantas del edificio son locales de oficinas, son 5 pisos de oficinas, pero la otra parte del edificio son 4 niveles que alojan 200 coches, que para la época de los 70s, del Culiacán de los 70s, era toda una aventura. Es decir, ¿para qué quieren 200 automóviles en un edificio? Bueno, pues ahí está, es un edificio vivo hoy día gracias a eso, o a pesar de eso. En fin, para entonces hay que pensar que el ideal, copiado un poquito de nuestros vecinos del norte, era que la solución para la movilidad era que cada quien tuviéramos un vehículo personal. Adelante. Y esto es también una de las primeras muestras de lo que empiezan a ser los primeros centros comerciales de uso mixto. Esto, con algún retraso, es un autoservicio con locales comerciales anexos y demás, un poquito como una copia, no una copia, tomando la idea de los primeros ejemplos de Superamas, por ejemplo, de Aurrerá en la Ciudad de México en la década anterior. Y la novedad es que incluye también ya un proyecto de vivienda vertical. Entonces, dentro del mismo conjunto. Y se empieza ya a ver otro tipo otra tipología de edificio de vivienda en el sentido vertical dentro de un centro estos de uso mixto. Adelante. Estamos en la década de los 80. En la década de los 80, si ustedes ven, a partir de 1976, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y con la SAOP, nos llegó a Culiacán este plano regulador donde se marcan muy claramente los cuarteles, digamos, delimitados por vialidades primarias, y se marca que el crecimiento de la ciudad debe de ser hacia el norte, cosa que no se dio. O sea, casualmente hacia el norte teníamos la tierra de menor productividad agrícola, bajo lomeríos bajos que sí eran desarrollables, y hacia el sur tenemos las tierras de riego, la zona agrícola, que es la riqueza de Culiacán. Sin embargo, cambiamos la tendencia y nos fuimos sobre el valle agrícola. Actualmente estamos retomando el crecimiento como lo marcaron en aquel tiempo, en aquel plan que nos mandaron en 1976, que casualmente no tuvo vigencia como ordenamiento de observancia pública y simplemente quedó como una muy buena intención. Adelante. Yo comentar que en esta época logramos el segundo y el tercero de los grandes parques de Culiacán. Tenemos 3, 4 ahora con el parque lineal del Parque Las Riberas a la orilla del río, pero tenemos 3 grandes parques que hemos logrado salvar. El que ya vimos, el Parque Constitución, y esto que una administración municipal decidió preservar estos terrenos que eran propiedad del municipio, afortunadamente, y convertirlos en un parque que hemos logrado conservar. Tiene algunas instalaciones deportivas, una gran arborización. No sé por qué causa tentación para cualquier organismo de algún nivel de gobierno que llegue a querer pegarle una pequeña mordida para alojarse ahí sus oficinas, en fin, pero de alguna manera esto representa ya un avance importante para Culiacán. La siguiente. La siguiente es parte de un laguito artificial que tiene el parque. Adelante.
Es otra vista del laguito, muy plácido, pero la siguiente, esto es el mismo lago y unas albercas del parque, y con esto quiero decir que este tipo de desarrollos son importantes porque son parte de la vida de la ciudad. Esto, el propio Parque Constitución que vimos hace un rato, es a donde la gente a nivel general... ¿Le puedes decir a Ivonne que se vaya más rápido porque se nos va a acabar el tiempo ahí? Bien, entonces simplemente este es el tercer gran parque que logramos, que es el Jardín Botánico y el parque anexo. Adelante. El Jardín Botánico creo que ya es otro ícono de la ciudad y es un gran logro. El ingeniero Carlos Murillo dedicó, después de retirarse de su actividad profesional, dedicó los últimos 20 años de su vida a lo que era su pasión, que era la botánica. Esto lo promovió un grupo privado empresarial y se da esto que es un jardín botánico, que es orgullo de cualquier ciudad. Para Culiacán, entre paréntesis, Carlos Murillo decía que, entre otras cosas, él tenía aquí 150 variedades de palmas. La siguiente, pero además se ha incorporado una serie de obras de arte para exteriores al propio Jardín Botánico, que lo ha convertido en un atractivo adicional del propio jardín. Adelante. Esta es una pequeña muestra de la serie de obras de arte que se ven repartidas por todo el recorrido de ese jardín botánico. Adelante. Esto es un estanque que está recientemente remodelado, donde hay diferentes variedades de plantas acuáticas que son únicas, son de diferentes partes del mundo. Adelante. Y aquí ya entramos a la década de los 90. Sí, en la década de los 90 tenemos un nuevo plan director que duró básicamente hasta el 2000, o sea, 10 años más o menos duró este plano regulador, donde las actividades predominantes estaban señaladas muy claramente, asignándole los colores amarillos a las viviendas y los colores, los anchurados a los usos mixtos. Digamos, la mancha urbana de Culiacán aquí ya andaba sobre las 13,000 hectáreas, pero este plan fue muy ambicioso. Básicamente había mucha área de reserva que fue incorporada al desarrollo y que en proyectos de planeación posteriores se redujo esta gran mancha urbana precisamente para controlar el crecimiento de la ciudad. Adelante. Creo que la gran obra de esta época es precisamente a lo que se refería nuestro presidente, el arquitecto Reigadas, en su presentación inicial. Este es el desarrollo urbano Tres Ríos. Aquí la ciudad por primera vez se decide recuperar una serie de terrenos, más de 1,000 hectáreas a la orilla del río, y se hace un plan muy ambicioso. Para la presentación del plan viene un grupo de arquitectos muy importantes, tanto nacionales como extranjeros. El grupo nacional venía encabezado por don Pedro Ramírez Vázquez. El grupo internacional venía el arquitecto Pierre Bagot, fundador de la Unión Internacional de Arquitectos y su primer presidente. Pero a lo que voy es que esto cambia con mucho la imagen de la ciudad. La siguiente. Este es un render de bueno, no un render, no había render entonces, una perspectiva de lo que pretendía el Tres Ríos. Entonces, la siguiente. Y esta es una imagen actual de lo que ha sucedido. En un principio, quienes en esa época vieron el arranque del proyecto, una de las recomendaciones en la que todos los distinguidos arquitectos que hemos visitado coincidieron es que no diéramos la espalda al río. El que tener 3 ríos en una ciudad era un patrimonio importantísimo que pocas ciudades en el mundo tenían. En un principio la excesiva comercialización quizá
hizo que se cometiera el pecado de dar la espalda al río, pero actualmente, y también gracias al impulso y patrocinio de un grupo privado empresarial, se ha retomado, tenemos un parque lineal precioso, el Parque Las Riberas, que ha hecho que volteemos al río y que el río forme parte del entorno urbano de la ciudad y enriquezca la arquitectura que se va dando a lo largo de sus riberas. Adelante. Adelante. Es un acercamiento. Aquí hay, me parece interesante, dos obras que en esa misma época del Tres Ríos nos dejó el arquitecto Antonio Toca. Entonces, él era funcionario público en Sinaloa, fue uno de los promotores del Tres Ríos, pero directamente promovió y diseñó dos obras que me parecen importantes por la oferta, tanto por la arquitectura como por la oferta que dieron el Centro de Ciencia de Sinaloa, que tiene una oferta de enseñanza para, está siempre lleno de grupos de escolares y demás, tiene exposiciones cambiantes, acaba de ser actualizado y remodelado, y lo que es el Palacio Legislativo. El Congreso del Estado no tenía unas instalaciones dignas y adecuadas, y entonces el arquitecto Toca nos deja este edificio del Poder Legislativo, que hasta la fecha sí es un edificio perfectamente funcional donde se da esto. La siguiente. Y de esta misma época es también la creación de un aeropuerto moderno. El arquitecto Jacobo Sevilla fue uno de los promotores y quien contribuyó a la edificación de estas instalaciones. Culiacán necesitaba ya un aeropuerto a otro nivel, y este es un aeropuerto que se le ha hecho una ampliación en los últimos años. En este momento tengo entendido que se está haciendo otra ampliación, y es algo que es parte de ese patrimonio arquitectónico de la ciudad y que es una necesidad. Adelante, Jaime. Bueno, ya para el 2004 tenemos un nuevo plan que fue la actualización del anterior. Se decretó como plan sectorial de zonificación, pero si ustedes ven, por primera vez se están incluyendo las ortofotos que se le compraban al INEGI. Por lo tanto, era una planeación ya sobre para una superficie medida. Ya no fue el sentimiento del topógrafo de los levantamientos, sino que fue ya sobre un mosaico de ortofotos que nos proporcionó el INEGI, precisamente, y este plano se decretó como plan sectorial de zonificación en el 2004, que tuvo vigencia hasta el 2008. Adelante. En esta época se da a nivel urbano un desarrollo privado que es muy importante. Al sur de la ciudad existe un dique, una especie de lago artificial, que son parte de los sistemas de riego de las presas de Sinaloa, donde se salvan desniveles importantes y crean pequeños lagos, pequeños embalses. Entonces, alrededor de este embalse se crea un desarrollo urbano privado, La Primavera, con más de 1,000 hectáreas a desarrollar, divididas en grupos de diferentes condominios. Entonces, este es el plan maestro original. La siguiente. Esto es una foto aérea de ya bastante actual de lo que se ha hecho en este desarrollo. Además de ser una oferta para los arquitectos de Culiacán, se ha desarrollado una arquitectura muy interesante. Se han hecho miles de casas en este desarrollo de todos los niveles, algunas no solamente de dimensiones considerables, sino a nivel de arquitectura en cualquier lugar del mundo, pienso yo.
No solamente eso, sino que para la ciudad es un desarrollo importante. Yo me acuerdo de haber ido con el grupo empresarial que encabeza este proyecto antes de que se hiciera, y a la orilla de este embalse no había un solo árbol. Todos los árboles que se ven son sembrados. En este momento, la siguiente, por favor, son adultos los árboles. Se han sembrado más de 40,000 árboles que contribuyen también a mejorar el entorno de Culiacán, el entorno de microclima de Culiacán. Adelante. En fin, creo que es el desarrollo urbano más importante de la década. Adelante. También la arquitectura ha ido evolucionando, lógicamente. Los edificios corporativos ya son con características, lo que se le llama ahora inteligencia, o sea, la automatización en muchos de sus sistemas se va dando, es ya un producto arquitectónico mucho más refinado, mejor estudiado. Adelante. Esto es una obra muy interesante, es ya un edificio, le llaman edificio, el primer edificio inteligente de Culiacán. Finalmente, lo que incorpora son una serie de automatizaciones y es un refinamiento de aquello que vimos a nivel muy modesto en el parteaguas en los 70s, pues ya muchos años después se convierte ya en algo que es lo que la arquitectura actual demanda en cualquier parte de nuestro país. Adelante. Adelante, esto lo vamos a ver, es de la siguiente década, se coló la diapositiva. Adelante, Jaime. Y el plan director de desarrollo urbano del centro de población actual es este del 2010. Ya bajo la creación del INPLAN, este es el primer plan director, bueno, es el segundo básicamente que generó el INPLAN ya como institución de planeación del municipio de Culiacán. Ese tiene su gran valor, o sea, actualmente ya está siendo revisado, pero fue un ejemplo precisamente de una planeación ya conjunta, ya no era la planeación que en principio era centralizada en el centro del país, luego a nivel gubernamental, estatal o municipal. Este plan ya obedece a la participación social y generó muchas expectativas para la ciudad de Culiacán. Adelante. Sí. En esta gráfica, rápidamente, nada más quiero enfatizar lo que ha sido el aumento desmedido de la población de la ciudad a lo largo de las décadas. Aquí nos dice que al terminar la década del 50 teníamos 147,000 habitantes y tenemos 1 millón de habitantes. Entonces, ha habido épocas de un crecimiento terrible. Hemos tenido en décadas del 72 y pico % de crecimiento. En fin, esto desafortunadamente no ha ido aparejado a la práctica de una planeación. O sea, hemos visto muchos planes, pero la aplicación de esos planes ha dejado que desear. Entonces, hemos ido dejando una deuda grande en cuestión de planeación urbana llevada a la práctica. Y abajo hay una grafiquita que muestra el gran problema del Culiacán actual en cuestión de movilidad. El parque vehicular, que decíamos que era el ideal en los 70s, el pensar en un automóvil para cada quien, para movernos libremente, pues ahora resulta que es un problemón pavoroso. Tenemos un vehículo por cada 2 habitantes, lo cual quiere decir que estamos, no sé si en el primero, pero sí de los primeros lugares del país, lo que representa un reto muy grande para la movilidad de Culiacán. Adelante. Por otro lado, esta década ya nos lleva a una arquitectura contemporánea a nivel de cualquier lugar de nuestro país y de las grandes ciudades. Esta es la última
adición a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán. Es un edificio muy interesante. Adelante. Y esto es ya del mismo autor del edificio que vimos antes, ya inteligente. Esto ya es un edificio mucho más grande, más refinado. Lo que vemos abajo son una serie de pisos de estacionamiento con una torre superior de oficinas, con todos los servicios totalmente automatizados. Entonces, esto ya está a nivel de arquitectura contemporánea de cualquier sitio. Adelante. Lo que son el Parque Las Riberas, o sea, el integrar las riberas de los ríos a la ciudad de Culiacán, el integrarlas a la arquitectura que se hace a los lados, nos ha permitido también que haya una movilidad peatonal. Estos son dos puentes peatonales hechos sobre el río Tamazula. El de arriba es a la altura del Parque Constitución. El de abajo es a la altura de la calle Morelos, en el centro, en el propio centro de Culiacán. Y entonces son dos bellos puentes. Estas fotos son de noche con la iluminación decorativa que tienen, pero contribuyen a crear una ciudad mucho más humana y a resolver parte de nuestros problemas de movilidad. Adelante. Esto es una adición interesante de la ciudad. Se construyó en esta década también un nuevo estadio de béisbol. Aquí hay una enorme afición al béisbol desde la década de los 40. Probablemente había un estadio en esa zona. El estadio tenía muchos años y ya muchas carencias. Y esto es un estadio ya de primer nivel, que es también un patrimonio importante de la ciudad. Adelante. Bueno, me toca terminar con el presente inmediato. Este año el INPLAN nos acaba de poner a consulta lo que se llama el PRODEU, que es el nuevo programa de director del Centro de Población de Culiacán. Estamos muy esperanzados en que, sin crecer la mancha urbana, regular hacia el interior. Este plan, la intención es la redensificación, la clarificación de la estructura vial de la ciudad y sobre todo los usos mixtos como una constante en toda la ciudad. Si ustedes ven al sur, las zonas lilas son zonas de industria de bajo impacto, y al centro y al norte pues tenemos lo que es básicamente la vivienda, pero la característica actual de Culiacán es que ya está demandando grandes territorios, grandes lotes para desarrollos como los siguientes. Adelante. Sí. Esto, por ejemplo, está en el centro de Culiacán, en la confluencia, va cerca de la confluencia, sobre el río Humaya, que es el que está atrás. Eso es el desarrollo Cuatro Ríos, es un centro comercial con vivienda, 2 torres de vivienda, con una torre de oficinas y un hotel. Siguiente, esta es lo que se está haciendo actualmente en Culiacán. Este es otro desarrollo también en lo que es el desarrollo urbano Tres Ríos. Es un proyecto también mixto. Esto es un gran parque, un gran centro comercial que tiene la característica que integra el sentido lúdico de los parques. Entonces, gran parte de esta instalación se da hacia lo lúdico, ¿no? Adelante. Esta torre está en proceso de construcción, es nuestro futuro inmediato. Y el siguiente, pues, es un nuevo proyecto que se da frente a la primavera, hacia el sur de la ciudad. Como ustedes ven, este es un proyecto apenas, todavía no hay físicamente, no existe nada. En los demás sí están trabajando. Pero esta es la tendencia de nuestro Culiacán. Culiacán es ya no hacemos el pequeño
plaza comercial, ya estamos haciendo todos estos complejos mixtos, inclusive este hasta tiene un lago en el interior porque casualmente es un terreno bajo. Pues básicamente creo que esta es nuestra última lámina, que es esto que se da ahí al fondo. Allá se ve el lago, el dique La Primavera y el desarrollo La Primavera. Eso está frente al desarrollo La Primavera. Pues básicamente esta es nuestra presentación. Espero que les haya gustado y que Culiacán está para recibirlos. Gracias, Jaime. Es muy importante mencionarles que en esta charla interesante están presentes el presidente del capítulo de Puebla, Fernando Rodríguez Concha, y el presidente del capítulo San Luis Potosí, el arquitecto Manuel F. Villar. Nos da mucho gusto, por esto quiere decir que hay el interés nacional de conocer lo que están haciendo ustedes. Me voy a permitir presentar al doctor Jorge Alfredo Aviña, con una trayectoria de más de 5 décadas como profesional de la arquitectura y del urbanismo, con maestría en desarrollo urbano y el doctorado en docencia e investigación arquitectónica. Es y ha sido asesor, colaborador, proyectista y ejecutor de grandes proyectos inmobiliarios, industriales y administrativos. Retirado después de una larga carrera con la docencia y la investigación, forjó muchas generaciones de arquitectos. Actualmente es asesor de empresas inmobiliarias y presidente ejecutivo del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de Mazatlán, en Sinaloa. Doctor Jorge Alfredo Aviña, con todo listo para su presentación. Muchas gracias, compañero presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, sobre todo a todos los miembros de la academia y a todos los simpatizantes de la propia academia, por la oportunidad que se nos da de expresarnos, de conocer, el dar a conocer, el reconocer y el dar a conocer nuestra arquitectura. Emocionante, me emociona porque pues, es la capital de mi estado, toda la presentado por los compañeros Jorge Guillermo y Jaime Juárez, y ver a dónde va la evolución de la arquitectura en este momento en nuestro estado. A mí me toca, curiosamente, hacer un regreso hacia el pasado, no hacia el futuro, pero combinar una situación de pasado con futuro, porque precisamente al llamarse retos y desarrollo del centro histórico y del Teatro Ángela Peralta, que es una de las joyas de la corona, pues yo voy a hablar de todas las vicisitudes y dificultades que se presentan cuando se está hablando de centros históricos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Presentación, Ivonne. Creo que ya está, ¿no? Ya se ve, arquitecto. Bueno. Sí. Ingeniero. Bueno, el título de mi disertación, de mi plática, dice Rescates arquitectónicos en Mazatlán, del centro histórico del Teatro Ángela Peralta. Curiosamente les decía, pues suena extraño hablar de rescates cuando se está hablando de vanguardias, ¿no? Y sí, es necesario pensar en los rescates porque así como se rescatan los edificios, ya no es tanto el término rescate, sino el término restauración, que eso lo menciona todas las cartas del restauro y cosas de ese tipo. A mí me satisface hablar de rescate porque se pierde mucho en el sentido del pensamiento de lo que es la arquitectura del pasado, el patrimonio cultural de la arquitectura en nuestros estados, en nuestro país, sobre todo la época colonial de nuestro país. Mazatlán no tiene una época colonial, tiene más bien arquitectura de ese tipo de recuperación o de restauración o conservación del siglo XIX para acá, finales del XVIII, todo el XIX y principios del XX todavía, cuando todavía se hacía arquitectura de ese tenor. Entonces, se trata pues de hablar de rescates precisamente porque es una vuelta al pasado con una mira hacia el futuro. La ciudad de Mazatlán, como pueden ver ustedes en la imagen, tiene una conformación longitudinal de sur
de sur a norte, de sur hacia el norte. Dentro del recuadro que está en la zona amarilla está el centro histórico de la ciudad de Mazatlán. Fíjese, curiosamente se habla de centro, pero no es totalmente un centro, ¿verdad? Es un extremo, es un apéndice. Es ahí donde se generó el desarrollo hacia el norte. La misma caracterización formal, morfogenética, habla de que se necesita visiones muy aventureras y muy aventadas, me voy a decir en términos de ese tipo, para ver cómo se puede resolver un problema lineal de esa naturaleza, ¿no? Y uno de los primeros acuerdos que tuvo con el INPLAN, nosotros tenemos una gran fortuna de contar con el INPLAN desde hace 12 años y nos ha dejado pues muy buenos resultados. Tenemos el plan municipal, el plan de la ciudad de Mazatlán y 3 planes parciales, entre los cuales está el plan parcial del centro histórico. La idea y la política de desarrollo de Mazatlán está en un plan muy visionario, a mí me parece por lo menos, porque se habla de zonas de policentricidades, que es uno de los avances de las ciudades enormes. Por ejemplo, la Ciudad de México se ha policentrado también, y todas las ciudades del mundo, las grandes metrópolis, se están hablando de policentricidades para precisamente evitar la discordancia que puede existir entre la conexión entre las diversas zonas debido a las dimensiones. Esa es una visión, es una vista de Mazatlán desde el faro. Ya de cuenta que están parados en el extremo más inferior de la ciudad, viendo hacia el norte de la ciudad. Hacia la izquierda está la zona turística, que es otra historia de Mazatlán, porque es la historia del desarrollo de un puerto que tiene turismo, sol y playa de muy buen nivel, y sobre todo muy beneficiado por el corredor económico del norte que une los 14 estados del noroeste, ¿no? Entonces, esa sería una imagen, y esa sería la imagen inicial. Por eso digo que hay una retrospectiva de 1929 donde nació la ciudad de Mazatlán y todo su contexto cultural, que es de lo que se trata esta. Vean ustedes cómo se generó el crecimiento. Sigue siendo la imagen de sur a norte. Hacia el lado derecho, colonias que se generaron pues de un crecimiento anárquico, un poquito descuidado, con invasiones. El centro un poquito ya más de residencial. Y el lado izquierdo, que se ve la flecha, se nota cómo se ha desarrollado la zona turística con diferentes presencias de edificios y viviendas. El crecimiento de las ciudades en la actualidad, pues se conoce como que es algo que no es muy conveniente ni muy aconsejable dejarlo de una manera una libertad absoluta de crecimiento. Y se ha llegado a la conclusión desde la SEDATU y de los estudios que se ha hecho en la reforma urbana que ha venido del pasado sexenio para acá. Se habló de los perímetros de contención urbana, precisamente para que el crecimiento se haga hacia atrás, es decir, que se retome la centricidad del edificio, la centralidad de la ciudad, el regreso a llenar los vacíos de la ciudad y a reformar y a reconstruir los edificios viejos. No es el caso del centro histórico porque está regido por una conservación del patrimonio. A la derecha está una imagen, Google, en donde se ve un círculo rojo. Y curiosamente aquí empiezo a hablar yo sobre los rescates de la propia ciudad de Mazatlán. Mazatlán se rescata en su idea peatonal, por ejemplo. Ese círculo tiene un diámetro de 2 kilómetros y abarca toda el área de lo que se ha denominado en el plan parcial del centro histórico, y en donde está enclavado el polígono restringido que por el decreto de la Federación a través del INA. Uno de los rescates sería el camino, es decir, la posibilidad de que se hagan toda la zona de una manera peatonal. Son 2 kilómetros de diámetro, que no les voy a dejar un poquito de imaginaciones o esfuerzo de cada día de caminar. ¿Cuánto se durará caminando 2 kilómetros? 25 minutos, 30 minutos, pero no nada más dice, no, pero ¿cómo caminar en un clima como el nuestro, que es soleado, húmedo, etcétera? Sí, pero hay que ver precisamente los rescates de esas circunstancias como los que vamos a ver en la exposición.
por ejemplo, ya un rescate de lo que ha sufrido el centro histórico o la parte histórica de Mazatlán es la invasión de los autobuses de transporte colectivo, porque todavía funciona en Mazatlán la centralidad administrativa y una serie de servicios también, el servicio eclesiástico, etcétera, etcétera, ¿no? No se ha logrado totalmente la desconcentración, ni la descentralización ni de poderes, ni del propio uso de la ciudad. Aquí se hace una propuesta del INPLAN de hacer una nueva presentación de vialidades internas, una perimetral, una transversal, y en el centro una especial, la que está en color azul, como se está viendo ahí, en donde se manejarían personas que desde luego tienen que usar vehículos de transporte por su misma edad, por sus mismas cualidades de no capacidad de caminar bastante, etcétera, etcétera. Entonces sería un primer rescate que yo nombraría en el caso de una movilidad peatonal y una movilidad motora relativa, pero de auxilio. El centro histórico tiene actividades económicas muy importantes todavía. Sin embargo, conforme vaya avanzando en la plática, voy a mostrar cómo se ha dejado un poquito, abandonado un poquito, precisamente motivado por fenómenos de gentrificación, sucesión, que son inversos, pero que hablan de movilidad de las clases sociales motivados por los precios del suelo y los manejos de desarrollos que no permiten que algunas clases de menores recursos puedan admitirse dentro de una zona que se pudiera pensar en un momento dado de privilegio. Sin embargo, la zona está equipada, se está vaciando, pero es un desperdicio enorme que precisamente todo ese equipamiento e infraestructura se esté quedando abandonado y la densidad de población se haya venido a la baja. Esa es ya la configuración de lo que es el plan parcial de centro histórico, y en medio está el polígono en línea negra, es la zona restringida y que está decretado como sitio histórico desde el 2001. O sea, ya tiene pues casi 20 años precisamente decretado, y realmente yo siento y creo, y yo creo que mis colegas de Mazatlán no me van a dejar mentirlo, que hemos tenido dificultades en adaptarnos a ese rescate de ese centro histórico por una razón muy importante. De los 474 propiedades que existen catalogados, nada más 3 son gubernamentales. Las otras son propiedad privada. Y a pesar de que la ley lo dice, que el propietario debe conservarlos en su articulado de la Ley de Monumentos Históricos, no se ha dado a esa tarea, porque son la mayor parte de esos edificios, sobre todo los edificios de gran magnitud, son hasta el momento improductivos y están abandonados, están a su suerte, digamos. Algunos son históricos porque hay uno en Melchor Ocampo y Benito y Belisario Domínguez, en el puro centro, en la parte más densa de los edificios catalogados, está el lugar donde nació Genaro Estrada, nuestro insigne diplomático a nivel mundial, que fue el generador de la doctrina Estrada. Sin embargo, es un edificio abandonado, que se le ha hecho algo de reparaciones, pero que en un momento dado no se siente pues que sea la recuperación y el rescate que amerita. En esta lámina se ve precisamente todos los edificios en rojo, y además algunas zonas en verde que nos podría servir de epicentros para poder conectar esas vías verdes, y yo le llamo el rescate de la peatonalización con base en vías verdes arborizadas. Entonces se nota la proporción que guarda el polígono con respecto a todo el área, que significa lo que es el plan parcial de centro histórico. Es amplísima las hectáreas. Como les digo, son 479 edificios catalogados. Enseguida vienen algunas gráficas que pues nada más muestran como orientación todo lo que se tiene de beneficios en cuanto a desarrollo, que se necesita un redesarrollo indiscutiblemente relativo a todo el equipamiento que se tiene de carácter educativo, hospitalario, etcétera. Educativo ya un poco menos,
porque las familias son de edades avanzadas y los edificios, es decir, los pequeños ya no se necesita, sobre todo a nivel primaria, se han estado abandonando algunas escuelas y algunas ya no tienen inscripción. Es una semblanza de datos tomados del INPLAN y de INEGI que nos muestra el interés por rescatar esa zona para darle una vitalidad novedosa, ¿no? Sigue con la infraestructura que se tiene, son datos específicos que nos sirven a nosotros como puntos de referencia, y además aquí en esa última tabla están los factores de desarrollo, el potencial de desarrollo inmobiliario, en los cuales en algunos casos, como se ve ahí, se tiene hasta 4 pisos en la posibilidad de desarrollo, ¿no? Es decir, en algunas zonas, sobre todo en la zona de amortiguamiento es la que está alrededor de la zona restringida. En esta lámina se ve cómo está sectorizada la economía, las zonas residenciales, las zonas económicas, perdón. A la derecha, en lila, está la zona industrial. Se tiene una zona industrial donde está la cervecería del Pacífico, algunas zonas de portuarias, está el muelle fiscal. En el centro está, en la mayor parte, en colores, es una zona habitacional, en colores un poquito claros, amarillos. La parte un poquito más marroncita es la zona comercial, y a la izquierda está la línea azul que corresponde a los cerros de Nevería y Vigía y las zonas de cierto nivel residencial hacia arriba, y que se está construyendo nuevos edificios permitidos porque en el perímetro de la línea azul es un corredor turístico en el cual admite un potencial de desarrollo hasta de 20 pisos con un CUS de 13. Pero ustedes observen en esta pequeña tablita lo que está sucediendo en la realidad en nuestro centro histórico. El decaimiento de la tasa media anual de vivienda. De 32,000 habitantes que tenía en 1995 el centro histórico, ha caído en 2010 a 25,515, y para el 50 se espera que siga decayendo. Por esos fenómenos que les he comentado de sucesión y de gentrificación. Esa tabla muestra la demografía por AGEP, y todos los AGEP que están al lado izquierdo muestran una caída de vivienda y un abandono y una pérdida de ciudadanía en esa zona. Ahí están proyecciones de crecimiento demográfico, ustedes los pueden ver, de 4,414 que se tenía en 1995 el aumento, se cae hasta 3,727. Hay proyecciones de crecimiento demográfico también a la baja, y por colonia también. La colonia centro, que es la que nos está interesando expresar y explicar, tiene el 71%, es enorme pues el área en comparación con toda la zona de estudio. Aquí también se ve cómo se desplazan las áreas desde el centro, en donde está de muy baja densidad hasta una densidad en la zona oscura más alta, se está ya acercando al crecimiento normal que observábamos en las primeras láminas. Muestra también la zona de cómo está equipado el habitacional, comercio, etcétera, todavía con un soporte que pudiera hacer interesante el rescate del centro histórico. Tenemos aquí el tipo de viviendas, muy parejo al desplazamiento también. Todo lo que está en el medio es el perímetro restringido, y tiene una vivienda media con riqueza en algunos edificios, pero vacíos y con muy baja densidad. El plan parcial establece maneras de controlar todo lo que se habla de desarrollo urbano y de construcción del centro histórico. Son 7 elementos muy especiales en que el INPLAN le ha dado mucha importancia, y que se ha controlado también en relación, todo su desarrollo en relación con lo permitido a través de la Ley de Monumentos Históricos y su coordinación a través del INAH. Vean ustedes, esta gráfica es una gráfica del ciclo de los barrios, en donde de consolidación en el lado izquierdo con factores de valor y tiempo se tiene una baja enorme por los fenómenos de declinación que se está dando, desvalorización de los edificios y deterioro de los propios edificios hasta llegar a un punto rojo que sea una posible degradación.
Por lo tanto, la continuidad de la gráfica nos impele, pues nos lleva adelante de buscar el redesarrollo para alcanzar el valor del suelo que obviamente estén creciendo, porque en cualquier forma el terreno sigue subiendo su precio a pesar de que los edificios están en forma decrépita. Y aquí mostramos esta lámina donde se habla del valor del edificio en plena inclinación, el valor del suelo más estable, y llegan al cruzamiento en donde llega a darse la vida económica del edificio, que no se habla en la conservación de los centros históricos de ese valor económico, de la vida económica del edificio. Es una vida cultural, es un patrimonio cultural que no puede marcarse como si fuera cualquier edificio que llega a su fin útil. Para tomar el posible desarrollo y los retos que marca el desarrollo de los edificios, se muestran las normas que vienen dentro del plan parcial de desarrollo, ¿no? Vienen los casos que se pudieran presentar y que en un momento dado las licencias de obra también un poquito restringidas y observadas por INAH permiten esa estructura legal, ¿no? Hay una norma C, los quiero llevar hasta la última, que es la que más me interesa a mí, porque creo que es la que nos permite tener otra visión completa. Es decir, se habla de la expresión retranqueo de los edificios. En Europa se usa mucho. En 2015 tuvimos la visita de varias universidades europeas y varios arquitectos maestros de las academias europeas, que veíamos que la solución para Mazatlán, que ahorita la vamos a empezar a ver, para ese rescate de ese estatus de incómodo que se tiene en el centro histórico, que siguiendo la línea inclinada desde el pavimento de enfrente hacia arriba, respetando la línea del doble nivel y la pregnancia estilística, ¿no?, del siglo XIX, se puede construir en la parte de arriba porque no impacta las fachadas que tienen en la conservación de los edificios. La posibilidad del retranqueo. Doctora Viña, si podemos abreviar un poquito más para la parte final del arquitecto Sevilla. Abreviar un poco, por favor. No, bueno, pues nada más abreviar un poco, para dar tiempo también a la otra presentación, ¿sí? Bueno, gracias. Yo iba a presentar algunos intentos que se han hecho de rescate y de propuesta en sí misma, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en la zona de Obras Altas, y yo creo que con eso terminaría, no creo que sea necesario dar más adelante. Diríamos que la línea de pregnancia, que es la que se defiende muchísimo a nivel del centro histórico de Mazatlán, obliga a sostener a ese nivel cuando está enfrente del mar, y en esa línea hay una posibilidad de construir hasta 20 pisos de altura. Usted ve la línea pregnante de los edificios, cómo se ha ido modificando por épocas. En el año 44 ya se construyó edificios que todavía se trataban de seguir ante la modernidad de ese tipo. Se tenía ya pensamientos de edificios más altos, como el Hotel Freeman, que sí se logró. La línea de demolición, porque ya no se conservaba la apariencia tampoco. Y aquí se tiene lo mismo, cómo se pretende hacer los edificios. Aquí ya se tiene el edificio del Hotel Freeman. Y finalmente se tendría algún edificio como el del Poder Judicial y su zigzagueo y retranqueo que se mostraba, y cómo se logran o cómo se están proponiendo edificios con estos estudios ya de una manera actualizada, como se ve que es una de las propuestas que se está pensando en retomar. Bueno, la idea central de toda esta recopilación sería aprovechar los centros de manzana para hacer los retranqueos y tener edificios posibles para una recuperación de personas. La idea del caminamiento entre las manzanas, hacer manzanas permeables para ligar el espacio público con el espacio privado y en un concepto de mixto, ¿no? No de la envergadura de los edificios de Culiacán, desde luego, pero sí teniendo en cuenta esa vida necesaria que se necesita reconstituir en el centro histórico de Mazatlán. Estas son en la zona de amortiguamiento. Son estudios que estamos haciendo sobre ese tipo de edificios, que en un momento dado haya comunicación, espacio interno con el espacio externo.
y la vida, sobre todo la recuperación de la vida interna. Esos son los caminamientos de áreas verdes que les estaba yo comentando que se trata de recuperar, de rescatar. Se ven las imágenes verdes en todo el centro. Y llegar a las manzanas ya en lo particular de cómo se rescatarían para que en un momento dado se pudieran tener esa penetración, esa permeabilidad y ese uso permeable total del centro histórico para hacerlo peatonal. Y finalmente el rescate del Teatro Ángela Peralta, ¿no? Esa era la línea pregnante que yo les comento del año del siglo XIX, del siglo XVIII, y ese es el estado que se tenía en 1964, cuando el edificio estaba en plena bancarrota, vamos a llamarle así. El ciclón del 75 le tiró todo el techo y quedó completamente casi destruido. Fíjese cómo la naturaleza hace más inteligente a veces las cosas que los propios seres humanos, ¿verdad? 2 arbolitos crecieron en el proscenio y eso fue románticamente lo que impulsó a varios grupos para rescatar el teatro. Vean ustedes cómo estaba abandonado, cómo la maleza se apoderó del edificio y cómo se dieron la intervención de algunos artistas de buena voluntad y el pueblo de Mazatlán por tratar de recuperar, respetando la imagen de los 2 árboles que fueron los que animaron de una manera animosa, ¿no? Ese es la escena, el teatro, cómo se ha recuperado. Tecnológicamente se llegó a un buen desarrollo. El arquitecto Juan José León Loya y se encargó de toda esa obra, recibió el premio de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, su segunda bienal. Ese es el edificio ya visto de su interior, el nuevo vientre del edificio del Teatro Ángela Peralta. El foyer, muy raro, un foyer descubierto, con la recuperación artística de los... Otra vez en vitalidad. Ese era en el siglo XIX, cuando empezó el teatro que se llamaba Rubio. Finalmente, lo que es el Ángela Peralta. Todos y todos, muchas gracias por su atención. Gracias, Jorge. Bueno, presento a Jacobo Sevilla en esta importante reflexión que me han hecho reflexionar pensando en que la costa del Pacífico mexicano, que tiene 6,000 kilómetros, pues es una de las riquezas más importantes que hay en el país para volver a regenerar el turismo. Y también me llama mucho la atención de que ahora que termine esta pandemia, si es que termina estas condiciones, sí hay que volver a pensar en el espacio urbano. Me llamó la atención esta presentación última, esa última presentación de Jorge Aviña, en donde tiene las manzanas como en Barcelona y que está comunicando los espacios verdes interiores con los demás núcleos. Eso es lo que vamos a tener que lograr en todas las concepciones arquitectónicas. Tenemos que vitalizar el espacio urbano. Bien, Jacobo Sevilla es planificador, proyectista, desarrollador, constructor, empresario de grandes obras que han sido detonadoras en Sinaloa y otros estados, entre las que se encuentran el estadio de béisbol de los Tomateros de Culiacán, hoy de moda el béisbol, muy bien, Jacobo, Central de Autobuses Milenio de Culiacán, el nuevo Aeropuerto Internacional de Culiacán y uno para mí muy importante por lo que les decía, de la costa del Pacífico mexicano, el desarrollo turístico Isla Cortés, que creo que va a ser uno de los desarrollos turísticos más importantes del país conforme vaya avanzando. Ha recibido varios premios y reconocimientos del sector público, social y privado por su labor social y gremial como arquitecto y como empresario. Jacobo, te oímos con mucho interés. Pues muchas gracias, arquitecto Reigadas. Es un honor realmente estar ante ustedes y les agradecemos mucho la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, el proyecto Isla Cortés nació allá al inicio de los 90, 1991-92. Un grupo de ejidatarios. ¿Sí lo están viendo bien?
Si se puede hacer la pantalla completa, sería mejor, para evitar la columna de la derecha. Ok. Nada más para tener una mejor visión. Gracias. Okay. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Ok. Decía, a principios de los 90, un grupo de ejidatarios, conocidos nuestros, pescadores, se dirigieron a su servidor para ver la posibilidad de crear, en aquel tiempo estaban de moda las granjas acuícolas, y ellos, el ejido del Tetuán, que era el propietario de toda la península donde estamos trabajando, ellos querían tener granjas acuícolas para sembrar camarón. Entonces su servidor, siendo un aficionado a asistir todos los fines de semana a la bahía de Altata, pues me dio la tarea de convencerlos de que en lugar de hacer granjas acuícolas en lo que es la península, en 2.500 hectáreas, 22 kilómetros frente al Mar de Cortés y 18 kilómetros frente a la bahía, que mejor hiciéramos un desarrollo turístico muy típico con nuestra arquitectura y tomando en cuenta que tenemos a Culiacán tan cerca, solamente 50 minutos. Aquí en la gráfica se puede ver que está Culiacán, aquí está lo que es la bahía de Altata y lo que es Isla Cortés. Entonces, tuvimos éxito en la promoción y logramos, después de 1993 a 1998, desincorporar el ejido. Ya lo hicimos propiedad privada y empezamos a trabajar en el desarrollo. Fue una labor muy interesante que el presidente Fox, cuando estuvo con nosotros, que inauguramos el puente, le llamaba la atención cómo nos habíamos integrado al ejido, al desarrollo. Al día de hoy siguen siendo nuestros socios con el 49% del desarrollo. Esta gráfica muestra un proyecto que precisamente el presidente Fox le dio mucho impulso, que es la escalera náutica Mar de Cortés, y fue uno de los principales estímulos para el proyecto cuando recién iniciamos, hacer una escala más entre Mazatlán y el Fuerte, y Topolobampo, tener aquí a la escala náutica de la bahía de Altata. Y aquí está una vista aérea hermosa de lo que es la propiedad. Es toda esta península que ustedes ven aquí, con los 22 kilómetros frente al Mar de Cortés y 18 kilómetros frente a la bahía de Altata. Entonces, aquí está el pueblo de Altata y la bahía realmente sigue siendo tan hermosa como el primer día, cada día mejor realmente. Aquí presentamos un poquito lo que es el paisajismo de la península. Tenemos muchos esteros, tenemos una topografía muy plana, pero muy interesante. Muy interesante con la que hemos estado trabajando. Tenemos una parte semidesértica, tenemos varias la flora frente a la bahía y la flora al centro de la península y la flora frente al mar son totalmente diferentes, ¿no? Es una cosa natural muy bonita. Son las playas, atardeceres, un poquito de la fauna, de las aves que tenemos ahí. Es un lugar hermosísimo para el avistamiento de aves en esta época del año. Vienen las aves de Canadá y vienen aquí a desovar y a reproducirse y se regresan a principios de abril. Este es el plan maestro que hicimos nosotros, donde la idea principal es lograr un lugar que tenga una movilidad náutica en un 80%, como se puede ver en toda la serie de canales navegables que hemos diseñado para el interior. Hemos diseñado 4 campos de golf, dentro de ellos este campo en la punta, que es un campo único con 18 hoyos al mar. Es una parte preciosa de la propiedad. Y luego tenemos ya desarrollos residenciales y vamos a presentar ahorita, nos unimos con un puente que nos evita como 40 kilómetros de dar la vuelta por terrenos muy fangosos, y con este puente que construimos
tenemos un acceso inmediato ya al corazón del desarrollo. Ahí está tratando de hacer una superposición del plan maestro sobre la propiedad, ¿no? Sobre la fotografía. Aquí está el puente que une, este es el macizo continental y esto es Isla Cortés, que realmente es una península, como ustedes pudieron ver. Aquí se observa la marina que tenemos y esta foto no es muy nueva, ya está mucho más crecida y ha sido un éxito realmente. Aquí está la obra, una obra preciosa realmente, que fue financiada por el gobierno del estado de Sinaloa, pero finalmente pagada por nosotros. Este es un proyecto que aquí no hay ni un rico en este proyecto, es una cosa muy importante, que a todo mundo le llama la atención porque no hay grandes capitales involucrados, simple y sencillamente una actividad cotidiana de promoción, de ventas y de desarrollo. Un grupo muy valioso que nos acompaña y es a donde hemos llegado hasta ahorita. No tenemos financiamientos bancarios ni del gobierno, cero. Aquí fue una situación muy especial con el gobernador Millán, que era un entusiasta de la región, que nos apoyó en la construcción de este puente, que va de una zona federal a otra zona federal. Hubiera sido imposible que una empresa privada como la nuestra hubiéramos realizado tal obra ahí en ese sector. Ahí está el puente ya terminado, es un puente muy bonito, nosotros diseñamos la geometría del puente y todo el rodaje y los balcones que tiene el puente es diseño nuestro. Ahí está la vista hacia el interior, esos son balcones donde se contemplan atardeceres o se ponen a pescar, o ahí a veces el público trae la música, es muy popular para fotografías de novias y 15 años. Aquí en el plan maestro, más o menos estoy ubicando lo que les voy a mostrar ahorita rápidamente. El puente que ya vimos, la marina, ahorita vamos a pasar por ella. Luego un club de playa, que es un lugar donde tenemos restaurante, albercas, vestidores, lugar para bodas, acontecimientos sociales, y es donde realmente iniciamos la promoción del desarrollo al público de Culiacán. Tengan ustedes en cuenta que los culichis empezamos a ir a la playa con calcetines, o sea, muy diferente allá en nuestros amigos de Mazatlán. Nosotros no teníamos una playa al mar abierto como es este litoral del Mar de Cortés. Todo lo que teníamos era la bahía de Altata, preciosa también. Aquí vamos a mostrar un hotel que tenemos en construcción, fraccionamientos residenciales. En fin, ahorita vamos a ir uno por uno de ellos rápidamente. Hablaba el arquitecto Reigadas de la arquitectura del Pacífico, sinaloense en este caso. Aquí unas fotos de algunos detalles de cómo hemos trabajado con el bambú y la palma en los techos. La mayoría de las techumbres tienen esta composición arquitectónica y estructural. Muchos pergolados y cubiertas en las terrazas. Tenemos detalles de conchas y piedras locales en cenefas en los pisos. Y aquí está una idea más o menos de uno de los búngalos que vendemos ahí para el público, que han tenido mucho éxito. Aquí más detalles. Esta es la caseta del capitán de la Marina. Aquí está la administración de la Marina. Aquí están unas casitas que dan a un lago. Hago el hincapié de que aquí es una cota muy baja la que tiene la península. Entonces, para hacer desarrollos habitacionales como tenemos que rellenar todo, 100% se tiene que rellenar. Entonces, como no hay ningún banco de préstamo, entonces hacemos lagos, cuerpos de agua para poder tener los niveles de seguridad de las construcciones, y nos ha dado mucho éxito porque los frentes de agua también suben el nivel del precio de las construcciones y los terrenos, y ha funcionado magníficamente bien. Este es el club de playa, puesta del sol, con sus albercas y sus espacios para comensales al exterior y al interior, que ha tenido mucho éxito, ya tiene más de 20 años. Esta es la ubicación del club de playa frente al Mar de Cortés. Es otra cosa. Los culichis, pues, es una novedad tener al mar con olas al frente. Siempre teníamos la bahía solamente.
Esta es una foto aérea del club de playa con un lago que hicimos. Este lago lo hicimos para poder rellenar toda esta zona, subirla a una cota de seguridad de 5,5 metros sobre el nivel del mar. Y el lago, pues ahora es un lugar donde sembramos peces y los niños pescan aquí y aquí les preparamos sus pescados, se los cocinamos. Aquí pueden ver ya ustedes este enrocamiento. Hace 5 años sufrimos unas embestidas de mar de fondo que casi nos desaparece y son de las obras que tuvimos que hacer para rescatar. Afortunadamente logramos dominar ese asunto y seguimos vivos. Esta es una foto de cuando iniciamos, donde teníamos toda la playa completa. Ahí está el lago y aquí están las albercas y lo que es básicamente el corazón del club de playa. Ahí están otras fotos del club de playa, albercas y comedor. Hotel de playa. Aquí nosotros iniciamos un hotel y ese hotel tiene un contenido muy interesante porque aquí fue una sociedad que hicimos de Desarrollo Nuevo Altata, que es el nombre de la desarrolladora, con la familia Toledo, con don Antonio Toledo Corrumpa Descanse y su familia. Empezamos este hotel y unas villas de tiempo compartido muy padres, que desafortunadamente pues estamos ahí a la mitad. Los bancos hemos batallado muchísimo para que nos financien porque no somos un destino turístico decretado por el gobierno. Entonces, ¿para qué les cuento? Ahorita estamos muy cercanos. Yo espero, Dios mediante, para mediados de este año, estar trabajando a todo vapor en la terminación del hotel para invitarlos, queridos amigos. Ahí está el proyecto, esta es la perspectiva. Este es el hotel de 65 cuartos y tenemos 2 cerraduras que en total son 256 unidades de tiempo completo, que ya iniciamos el primer edificio y ahí vamos ya agarrando vuelo en este proyecto. Son vistas de lo que es la alberca central, del hotel principal. Ese es como está ahorita la obra actualmente. Aquí vamos a otro proyecto residencial muy padre que se llama Villa del Mar. Aquí, hablaba yo de capitales hace rato, aquí su servidor, pusimos la tierra, pusimos la ingeniería, la arquitectura y nos asociamos con los 6 hermanos Ley. Son de las pocas sociedades que existen en el mundo donde estamos asociados con los 6 hermanos, porque Safeway está asociado con Casa Ley, bueno, estuvo. Esto es con los 6 hermanos, ¿no? Ahora en lugar de don Juan Manuel, pues está Juan Manuel Chico y hasta la fecha somos socios. Esto ya se terminó, son 223 unidades, residencias. Ahí ven ustedes ya una foto muy reciente. Ha sido un éxito esto realmente. Son casas que van desde 2 millones hasta 4,5 millones de pesos. El 99% lo ha comprado culichis y unos cuantos nabolatenses. Aquí está el desastre que se dio hace 6 años cuando vino el mar. Si ustedes, me voy para atrás, si ustedes ven la playa que tenemos ahí, de la zona federal, su servidor, me remetí 30 metros más para poder tener 100 metros de playa. Aquí termina la zona federal y yo me remetí 30 metros, una parte del condominio que nadie puede construir, ni invadir, ni vendedores ambulantes, ni nada, la controla el condominio, porque se me pasó a decir que el desarrollo en general, toda la península, las 2,530 hectáreas, son un condominio. Entonces, aquí la ley es la del condominio, pero pues aquí ven ustedes cómo vino el mar y en un día, en menos de 4 horas, se comió toda la playa. Casi nos comen las casas. La casa de ustedes por aquí, de ustedes donde yo habito ahí en la playa, prácticamente quedó en el aire. Toda esta protección se tuvo que hacer día y noche trabajando en medio del oleaje, en medio del desastre. Aquí, afortunadamente, aquí hicimos unos rompeolas que estamos ganando playa. Y ahorita ya tenemos playa y ahí va poco a poco. Son estructuras que han funcionado bastante bien, bastante bien. Ahí están las casas. Detalles del fraccionamiento. Repito, estamos
tratando siempre de tener la palma, la madera, los rollizos, el bambú. Ahorita vamos a iniciar un movimiento muy interesante con estructuras de bambú. Logramos contactar a un especialista, un arquitecto Kikulichi, que pasó 12 años en China y en Colombia. Entonces ya estamos ahorita armando un taller para empezar a trabajar. Queremos hacer una iglesia y algunas cosas más, todo con bambú. Van a ver que va a estar muy interesante. Este es otro desarrollo que se llama Brisas del Mar. Repito, ustedes se dan cuenta, aquí está un lago de 4 hectáreas con 4,5 metros de profundidad para poder rellenar toda esta zona, que es la zona donde están las residencias. Y ahí está una foto aérea. Aquí está el Mar de Cortés. Aquí está parte del hotel, lo que tenemos, los avances. Y aquí están los edificios de condominios de Brisas. El lago con su andador perimetral. Dejamos una franja de 5 metros con una profundidad de 30 centímetros para que las aves migratorias puedan caminar como lo hacen en los esteros y puedan comer caracolitos y conchas. Y también en el caso de que alguien se caiga, pues no se ahoga porque está muy bajito, ¿no? Son cosas que hemos ido desarrollando ahí en las rodillas. Aquí está otra vista muy interesante. Aquí está el Mar de Cortés, aquí está el club de playa, aquí está el lago, su zona común, el área común, y las residencias que han construido algunos clientes, y estos son los edificios que desarrollamos en nosotros. Otra vista. Esta es más o menos la planta arquitectónica, no tiene ningún contenido. Son departamentos de 2 recámaras con 2 baños cada una. Son edificios de 3 niveles. Tienen sus montacargas para la hielera, los refrescos, las cheves, el equipaje. Tenemos unos departamentos, los que son a los extremos, que tienen aquí algunos movimientos para darle vistas y precisamente atractividad al proyecto. Tienen sus terrazas frente al lago. Son de 3 niveles, repito, y esta es una planta, es el penthouse, son 2 de estos, este y otro que va de este lado. Es un penthouse también con sus 2 recámaras, 2 baños, pero tiene la ventaja de que el techo del departamento que se quedó abajo es una terraza fabulosa que funciona extraordinariamente con sus pérgolas de madera y bambú también. Esta es la marina, aquí está en la bahía, aquí es el punto de ubicación. Es una marina que diseñamos y desarrollamos nosotros. Luego a la mitad del camino nos asociamos con uno de los señores Coppel, el ingeniero Alberto Coppel-Luque, y al final de cuentas le vendimos nuestra parte y ahora ya es el único propietario. Es una marina que ha funcionado muy bien también, ha crecido muchísimo. Tiene ahorita ya más de 100 hangares y tiene 100 posiciones en el agua también. Tiene el restaurante, su cocina. Es un lugar muy padre, tiene un faro que se sube uno aquí y se ven los 2 mares muy suave. Ahí está parte de los hangares. La primera etapa, ahorita ya todo esto que está aquí atrás, todo esto ya está lleno de hangares, todo, actualmente. Eso es un proyecto que está en proceso, se llama Manglares. Esta es la bahía de Altata, esta es Altata, que ustedes muchos conocen, y este es un proyecto de un residencial náutico que estamos actualmente dragando, y por aquí usted puede tener su casa aquí con su muelle, y usted puede salir aquí en su embarcación y se puede ir hasta Mazatlán, a La Paz, o a donde quiera. Es un desarrollo que también está teniendo muy buenas expectativas, porque inicialmente lo que es Punte, voy a hacer un pequeño explicación. Este proyecto ya es un proyecto de desarrolladores de Culiacán. Este es de los hermanos Cloutier, es Impulsa. Logramos ya que Impulsa, Laffer, Fincamex ya estén con nosotros desde hace 4 años. Ya llevan más de 1000 viviendas desarrolladas y entonces ya esto pues tomó una velocidad que ustedes se han de imaginar. Para nosotros como desarrolladores maestros, pues es un logro muy grande. Ya estánles vendiendo parcelas a desarrolladores y esto es lo que han hecho y ha sido un éxito. Ellos batieron récord de ventas, Impulsa. Ahora, como decía el arquitecto Regadas, con el COVID, pues las ventas de ellos se fueron a la estratosfera.
rompieron récords vendiendo 40 viviendas en un mes, este mes de abril pasado. Ahí está otra vista de su desarrollo. Santorini es otra marca buena aquí en Culiacán también. Mazatlán también tiene algunos desarrollos. Están aquí 270 unidades, ya están todas vendidas, ya terminaron también. Y lo interesante, bueno, y para terminar, es una foto que tomó su servidor de un atardecer ahí en Isla Cortés, en Villa del Mar, unos colores preciosos. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención. Disculpen la carrera, pero su tiempo es muy valioso y están invitados cuando gusten a que tengamos una reunión aquí de académicos, venir a Culiacán a disfrutar de muy buenos mariscos, muy buen clima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Interesante proyecto, muy ambicioso, muy bonito, pero como lo dijiste tú y lo reconociste, tenemos que buscar espacios abiertos porque la gente cada vez está buscando salirse de las grandes concentraciones. Desde luego la invitación la tomamos porque esos camarones de Altata no los perdonamos. Muy bien. Creo que hay mucho material para hacer varias conferencias como esta, pero le voy a pedir por favor al secretario de la Academia, Antonio Gallardo, que haga algún comentario respecto a las sesiones. Sí, como no, muchas gracias. Tal vez algunos he recogido algunas intervenciones que nos llegan por el chat o también por la transmisión que se está haciendo en Facebook. Alguno de ustedes agradeció la oportunidad. No, la oportunidad es para nosotros, porque ustedes han compartido Sinaloa con nosotros y se está cumpliendo esto de los principales objetivos de la Academia de conocer, dar a conocer, reconocer la arquitectura y el urbanismo en nuestro país. Como dijo el arquitecto Reigadas, aquí hay tema para una segunda, tercera y cuarta sesión. Ahora ya le toca a cada uno de ustedes y a Jaime, que es el presidente, a organizar la que sigue, inclusive de su propia localidad, para que la retransmitamos, que no todo sea pedir autorización acá o oportunidad. Ustedes nos avisan cuándo y nosotros lo difundimos, porque así estamos difundiendo el resto de las sesiones con algunos otros capítulos. Les dejo algunas precisamente para la siguiente sesión, para que vayan preparando algunas respuestas o algunos planteamientos. Hablaban al principio, Jorge, de esa costumbre de haber proyectado o diseñado para los autos. Bueno, ¿y ahora qué? Ya están enfrentando esta posibilidad con el nuevo urbanismo que plantea la ciudad de los 15 minutos. Es decir, y por eso yo me siento muy motivado para aceptar la invitación de Jacobo Sevilla para ir a un turismo técnico profesional y visitarlos a ustedes allá, aunque nos cierren las fronteras del resto de los países. Nosotros vivimos en México y México es nuestro. Entonces tenemos muchísimo más expectativas para compartir con ustedes. Es decir, ¿cómo se le hace para poner en primer lugar el peatón? Ya lo están viendo con paseos arbolados, los famosos portales que dan en alguna pequeña zona sombreado a la gente que camina. También puede esto ser replicado en el resto de la ciudad. ¿Cómo ven la nueva dinámica del uso de bicicleta? Yo soy ciclista urbano. Yo sé que a algunos les puede parecer una locura en aquellos climas moverse en bicicleta, pero también eso se puede resolver. Yo he estado en lugares en bicicleta que tienen una temperatura alta, si no son recorridos muy largos, son muy, muy, muy sabrosos, pues. Así como también decía, el Jardín Botánico, que hoy se vuelve allá en Culiacán un hito, que ahí va a su ritmo, seguramente lento, pero creo que ha permitido a los habitantes de la ciudad irse apropiando de él, para que más allá de lo que tiene que ver con la botánica, tiene que ver sobre todo con lo cultural. La exposición de esas obras de arte es ir a gozar de la cultura en el espacio abierto. Ya lo quisiéramos en muchos lugares, en otras ciudades. El edificio del DAFI, que presentaron muy rápidamente, que dicen que es inteligente, yo estoy convencido que más es proyecto de profesionales inteligentes para gente inteligente. El edificio no es el inteligente. Los inteligentes son quienes participan en los edificios. Ahora, ¿cómo visualizan ustedes la producción profesional post-pandemia? Definitivamente sí tendrá que ser de manera colaborativa, porque algunos proyectos tendrán que ser
adecuados a esta nueva o diferente normalidad. El arquitecto Reigadas decía, yo le voy a dar un giro diferente, si es que termina la pandemia. Si no termina pronto, tendremos que aprender a vivir con ella sin miedo, pero con precauciones. ¿Cómo vamos a enfrentar ese crecimiento? Esa es labor de los profesionales de manera colaborativa con los propios habitantes de las ciudades. La redensificación, la movilidad, los usos mixtos, la ciudad compacta, ya nos dicen por dónde conceptualmente. Los 27 grados que tienen ahorita por allá en algunos lugares, bueno, son envidiables. Yo sé que en otras épocas ustedes también sufren el clima, pero finalmente aprenden a vivir pues con una cerveza al lado, ¿verdad? Sevilla comentó algo que me llamó la atención. Dice, a veces hemos hecho las cosas sobre las rodillas. Yo diría, lo han hecho sí sobre las rodillas, pero más bien con la cabeza y con la mente y sobre todo con el corazón. Entonces, si es así, sigan haciendo las cosas con las rodillas, porque allá iremos con ustedes. Realmente agradezco la oportunidad a nombre de todos los que han estado conectados aquí, porque se viene, de hecho ya empezó una nueva época para la Academia del siglo XXI. Y esta transmisión, ustedes lo podrán comentar con el resto de sus colegas, pero sobre todo con estudiantes y la sociedad en general. Esto queda grabado en Facebook, se hace la edición para que suba a YouTube y que la puedan ver. Ha habido sesiones anteriores que ya han tenido más de 20,000 visitas en video. Y no solo de nuestro país o de la localidad, sino de otras partes del mundo. Tenemos mucho que presumir porque también tenemos que compartirlo. Les agradezco. El arquitecto Reigadas informará de los próximos eventos. No nos la vamos a acabar con eventos Zoom, porque esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para haber ido con ustedes hoy virtualmente hasta Culiacán, y a la brevedad estaremos por allá con ustedes para compartir como habitantes comunes y corrientes. Gracias, felicidades. Gracias a usted. Gracias, Toño. Muy bien, muy romántico como siempre. Bueno, yo quiero informarles que el próximo jueves el día 11 tiene la presentación el Colegio de Arquitectos de Morelos. Posteriormente, el día 18... La academia, discúlpeme, la academia. El capítulo Morelos, el día 18, es una presentación del capítulo Valle de México con Dolores Maya Segarra y Sergio Saldívar, con Enrique de Andalanís, muy interesante sobre patrimonio. Y el 4 de marzo, San Luis Potosí, nos está escuchando, está presente el presidente del capítulo, Manuel Villar. Y el día 11 de marzo tenemos ya contemplada la presentación del estado de Chiapas. Como ustedes ven, hay una buena participación y es muy, muy importante lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen material. Lástima que dejaron a Jome por fuera, a Mochis por fuera, no estuvo en esta ocasión, no los quieren o qué pasó. Pero bueno, tiene mucho material Jaime, les agradezco. Jaime está haciendo una labor muy interesante dentro de la academia, presidiendo el capítulo de Sinaloa, y me da muchísimo gusto, Jorge Aviña, Jorge Guillermo Ruiz, volverte a saludar nuevamente, y desde luego a Jacobo Sevilla, y los cuatro, muy buena presentación, muchas gracias, buenas noches. Tenemos exactamente 2 horas en la presentación, lo cual quiere decir que está bien, y a pesar de que tuvimos en un momento dado que apurar un poco a Jorge Aviña, pero es que más de 2 horas la gente se empieza a ir, ¿sí? Y me da gusto que ahorita en este momento se han ido como 3 o 4 de los que estaban hace rato, o sea, todavía ha habido interés. Muchas gracias a todos, estamos en contacto y los felicito. Hay que ver mucho en... Les transmito un mensaje que acaba de entrar de la vicepresidenta Lilian Ponce, del capítulo de Guadalajara. Está muy entusiasmada con todo lo que han presentado, y por allí levantó la mano Jorge Hernández Monje, que también manda un saludo. Ya no podríamos presentar alguna pregunta, pero como les dije, esto da para la segunda parte y la tercera y así sucesivamente. Jaime, que fue el culpable de la organización de esto, porque él dijo, yo quiero el día 4. O sea, él es el que tomó la palabra y por eso se organizó esto, y creo que los invitados fueron de primera. Gracias a todos y buenas noches. Un saludo.
Un saludo a Jorge Hernández Monge, me da mucho gusto. Hace 30 años que no lo veo. Ojalá siga igual de joven que siempre. Mucho gusto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, señores, por la oportunidad. Gracias.